Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos sean todos. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Glorias sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a empezar otra semanita más. Gracias sean dadas a nuestro Dios por su gracia, por su misericordia, por estar con nosotros. Le doy gracias a Dios de poder estar conectada un miércoles más en este programa para poderles impartir la bendita palabra de Dios. Vamos a ver otro tema maravilloso. Vamos a escuchar la palabra de Dios, no sin antes orar a nuestro Dios Todopoderoso. Cierre sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre, que nos regalas, Padre Santo. Gracias por todas tus misericordias, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque nos amas tanto, Padre, porque nunca nos ha faltado absolutamente nada, Padre Santo. Siempre suples lo necesario, Señor, para tus hijos, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Gracias te doy, Padre, por otra oportunidad más, mi Dios, que me otorgas, Padre, para poder impartir tu palabra, mi Dios. Señor, usa mi vida, Padre Santo, para tu servicio, Padre mío. Bendice, Padre Santo, a cada uno, Señor, de los oyentes, Padre, de cada niño, Padre Santo, que se conecta, que escucha más adelante su discipulado, Padre, que seas tú trabajando en la vida de ellos, Padre Santo, porque tú eres el que das el crecimiento, Padre. Tú eres el que tocas los corazones, Padre. Tú eres el que trabajas en las personas, mi Dios Todopoderoso. Tú eres el que das ese toque maravilloso, Padre, a sus vidas, Padre. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de los oyentes, Padre Santo. Sé tú tocando su vida, Padre Santo. Sé tú manifestándose en su vida de cada uno de ellos, Padre. Que ellos puedan, Señor, conocer, Padre Santo, al Dios que amamos, Señor. Al Dios, Señor, que, que servimos con amor, Padre Santo. Y sobre todo, Señor, conocer, Señor, al Salvador del mundo, al Señor Jesús, ese Jesús que dio la vida preciosa, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, para podernos redimir, Señor, para podernos justificar delante de tu Padre. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias por tu amor, Padre. Te pido, Padre Santo, que en esta tarde maravillosa, mi Dios, seas tú, Señor, tocando mi vida, Señor, llenándola de tu Espíritu Santo, limpiando mi boca, Padre Santo, para poder, Señor, dar tu palabra, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, sobre mi vida, Padre, usando mi vida, Padre, para poder bendecir a otros, Padre, para poder, Señor, hablarles de a otros de tu gran amor, Señor, de tu gran poder, Señor, de tus maravillas, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, con cada uno de los que se conecten, Padre, con cada uno, Señor, que escuche tu palabra, Señor. Así como también, Padre Santo, te pido, mi Dios, que estés aquí conmigo, Padre Santo, fortaleciéndome, Señor, dándome esa gracia, Padre Santo, dándome la fluidez, Padre Santo, y ayudándome a dar tu palabra, Padre Santo. Señor, que seas tú, Señor, en este lugar, Señor, desde ahora, Señor, en este momento, Padre Santo. Te lo pido, te lo ruego en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Señor, para quien es dada toda gloria, toda honra, Padre Santo, en ese nombre maravilloso que sobre todo nombre, Señor. Jesús, Padre. Amén. Glorias sean dadas a ti, Padre Santo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros discipulado de niños. Estoy muy contenta porque puedo estar nuevamente detrás de estos micrófonos. Es un placer servirles de esta manera, llevarles y darles la palabra hasta su casa, que llegue hasta su casa y que y que pueda ser recibida con un corazón agradable, con un corazón dispuesto, para que puedan sentir al Señor Jesús trabajar en sus vidas. Dejen que Jesús trabaje en sus vidas. Pongan un corazón blandito,
unos oídos atentos para poder escuchar la voz de Dios hablando a sus vidas, que estén dispuestos, ¿vale? Vamos a continuar con nuestro discipulado de niños. ¿Se acuerdan que estamos viendo algunas emociones? Estamos aprendiendo que debemos de controlar nuestras emociones, de ponerlas bajo el control de Jesús. Decimos que hay emociones buenas y hay emociones negativas. Hay emociones que necesitamos saber controlar y si no podemos nosotros controlarlas, debemos de entregarlas a Jesús para que Él nos ayude a controlarlas. Él nos hizo con dominio propio. Necesitamos trabajar en ese dominio propio. Necesitamos trabajar en dominar eso que no podemos dominar con la ayuda de nuestro Dios. Por eso lo tenemos a Él. Podemos hablar con Él por medio de la oración y pedirle a Él que nos ayude a controlar aquello que nosotros no podemos controlar con nuestras propias fuerzas. Él nos da fortaleza, Él nos ayuda a poder controlar aquello que nosotros no podemos controlar. Solamente con la ayuda de Dios podremos. Nosotros solos no podemos. Así que vamos a continuar trabajando en esas emociones, en estar trabajando en ellas, queridos niños. Acuérdense que no debemos de ser nada más oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, queridos niños. Querido Radio Escucha, es necesario que al escuchar la palabra la obedezcamos. ¿Vale? No nada más que se quede ahí en el aire, que se quede, ya la escuché y punto ya. No, hay que tratar de cumplir la palabra de Dios y obedecerla. Acuérdense que eso es lo que más le agrada a Dios, la obediencia, queridos niños, querido Radio Escucha, ¿vale? Pues bueno, pues nuestra clase de hoy se llama Cuidado con la ira. Y nuestra referencia bíblicas para que lean en casita es Hechos 9, capítulo 9, versículo del 1 al 19, y Hechos 6, capítulo 6, versículo del 8 al 15. No dejen de leer su lectura. Recuerden que las lecturas están basadas en el discipulado que estamos dando cada miércoles, ¿vale? Esas citas van conforme al discipulado que están recibiendo. Por eso es importante que lean sus porciones bíblicas para que terminen de comprender el tema que estamos viendo en esta tarde. ¿Vale? Y nuestro texto para memorizar es Efesios 4:31. Escucha, quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Efesios 4:31. ¿Ok? Esas son nuestra cita bíblica para aprender y nuestras porciones bíblicas para leerlas, queridos niños, y para que terminen de comprender el tema del día de hoy. Y bueno, estamos entonces estudiando las emociones. Hoy vamos a estudiar otra emoción, pero esta emoción, queridos niños, que vamos a aprender hoy, es una emoción que nos puede meter en muchos problemas si no tenemos cuidado con ella, si no sabemos controlarla, si no tenemos cuidado con ella. Esta emoción puede causarnos muchos problemas, queridos niños. Por eso también es muy importante ponerla a los pies de Jesús y decirle a Él que nos ayude a controlar esa emoción, porque esa emoción sí es muy, muy dañina. Y si no sabemos controlarla, podemos hacer mucho daño y podemos hacer daño a los demás y a nosotros mismos, queridos niños. ¿Saben cómo se llama esa emoción? Ya les dije de inicio. Se llama la ira. ¿Y cómo se refleja la ira en nosotros, queridos niños? Esa emoción se refleja en nosotros cuando nuestra cara se pone roja, nuestros ojos empiezan a agrandarse y cuando sentimos, ¿verdad? Que queremos golpear todo, que queremos aventar cosas, nuestros puños los apretamos y nuestro cuerpo se siente tenso.
Esas son las actitudes de la ira. Eso es lo que nuestro cuerpo siente cuando nosotros sentimos esa emoción, ¿vale? Y aparte, esta emoción se empieza a convertir en problema, queridos niños, cuando la ira se convierte, ¿verdad?, en un problema. ¿Y cómo se convierte en un problema la ira, queridos niños? ¿Saben cómo? Si la ira dura demasiado. Si la ira o el enojo acaba en agresión o si la ira es demasiado frecuente. Hay gente que de todo se enoja y explota. Ahí es cuando verdaderamente esta emoción se convierte en un problema, queridos niños, un problema que puede afectarnos a nosotros y que podemos afectar a otros. También es un problema cuando conlleva en problemas sociales, también cuando interfiere en el día a día, cuando día tras día estamos enojados y hacemos rabietas y no podemos controlarla, inclusive hasta llegamos a golpear a nuestros padres. Es ahí cuando esta emoción se convierte en un problema, queridos niños, y cuando es demasiado frecuente, cuando es demasiada intensa, es cuando esta emoción se convierte en problema, queridos niños. Por eso es necesario saber controlarla. Por eso es necesario pedirle al Señor que nos ayude a tener control de todas nuestras emociones, queridos niños. Recuerden que todas estas emociones son parte de nuestro cuerpo, son parte de nuestra vida, queridos niños. Y son buenas porque Dios las puso en nuestro ser. Y Él cuando hizo todo, dijo que todo era bueno en gran manera. Pero todos sabemos controlarlas, debemos controlarlas. Porque dijimos que también son buenas. Por ejemplo, dijimos que el miedo, ¿verdad? El miedo es bueno porque nos avisa cuando hay algo malo que viene sobre nosotros o que nos va a perjudicar. Todas las emociones son buenas, pero ya no son buenas cuando ya no las podemos controlar, queridos niños. Por eso es importante pedirle al Señor que nos ayude a controlar el enojo, la ira, eh, el miedo, la tristeza, el dolor, todo eso. Porque a veces cuando no lo sabemos controlar, pues a veces estamos dentro de una emoción y no podemos salir de esa emoción, queridos niños. Y debemos de vivir siempre felices, porque Dios quiere vernos felices, ¿vale? Y sabiendo controlar todas nuestras emociones, vamos a poder vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de gozo, ¿vale? Así que todas las emociones son necesarias para nuestra vida, son necesarias, queridos niños, pero hay que saberlas controlar porque dijimos que hay emociones buenas y hay emociones negativas que si aparte no las sabemos controlar, podemos hacer mucho daño con esas emociones. Por eso es importante dejárselas a Cristo, dejárselas a Dios, decirle que nos ayude a controlarlas, ¿vale? Por eso es muy importante, queridos niños. Y esta emoción que estamos viendo hoy es una emoción que es un poco peligrosa si no la sabemos controlar, ¿vale? Se llama la ira, enojo. Cuando nosotros nos enojamos, si no frenamos ese enojo, se puede convertir en ira. La ira, queridos niños, es más fuerte porque podemos hacer cosas muy malas, queridos niños, ¿vale? Pero sobre todo, Dios está muy interesado en ayudarnos a controlar todas esas emociones negativas que nosotros no podemos controlar, queridos niños. Eso es lo importante, saber que tenemos un Dios que puede ayudarnos en esas circunstancias en las que nosotros no podemos, en esas circunstancias que se nos van de las manos que no podemos nosotros controlar.
¿vale? Es muy importante saber que contamos con Dios, porque Él está muy interesado en ayudarnos, pero también necesitamos hablar, queridos niños. Dios, les he dicho que Dios conoce todo, Dios sabe todo, Dios escucha todo, pero a Él le encanta escuchar nuestra voz, a Él le encanta oírnos pedirle ayuda, a Él le encanta oír que le damos las gracias, que lo glorificamos, que lo alabamos. Él le encanta escucharnos, queridos niños, le encanta escuchar nuestra voz. Y Él está ahí dispuesto a ayudarnos con estas emociones, queridos niños. Él está interesado, pero es necesario pedírselo, queridos niños, porque la ira, al igual que las otras emociones, podemos sentirlas en nuestro cuerpo. Decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando sentimos una ira tan profunda y tan fuerte, decimos que nuestro corazón, ¿verdad? Empieza a latir más rápido, queridos niños. Empezamos a sentir las emociones, podemos sentirlas en nuestro cuerpo. Y la ira también la podemos sentir en nuestro cuerpo. ¿Cómo la sentimos? Decíamos que nuestra cara se pone roja, roja, roja. Los puños los empezamos a poner más tensos. Nuestro cuerpo se empieza a poner más tenso, ¿verdad? Y empezamos a empuñar las manos. Empezamos a apretar los puños. Nuestro corazón se empieza a acelerar más y parece que vamos a explotar, queridos niños. Y es cuando entonces cometemos tonterías. Podemos decir cosas muy feas, podemos lastimarnos, podemos aventar cosas y a veces con esas cosas podemos lastimar a las personas o podemos empezar a golpear a las personas. Y eso es malo, queridos niños, ¿vale? Es muy malo. Y el motivo que nos hace sentir esta emoción puede ser hecho, ¿verdad? Puede ser internamente y externamente, queridos niños. ¿Cómo la podemos sentir internamente? ¿Has sentido cuando, por ejemplo, mm, cuando se vienen exámenes en la escuela y pues tú estudias, pero a lo mejor no le echaste muchas ganas? ¿Qué sientes cuando te entregan los resultados de tus exámenes y te das cuenta que sacaste puro 6, 5, 3, 7? Te enojas, empiezas a enojarte. Porque dices, pero ¿cómo? Si estuve estudiando, o a lo mejor en ese momento no estudiaste y dices, ay, por no haber estudiado, ahora mi papá me va a regañar y te empiezas a alejar internamente, queridos niños, y externamente cuando alguien por algún motivo te puede empujar. Hay veces que nos empujan cuando vamos caminando y a veces reaccionamos de una manera eh, eh, enojados y a veces hasta regresamos el golpe. Esas son, esa la sentimos externamente porque empezamos a golpear a la persona y a veces internamente porque nosotros la sentimos por dentro, nos enojamos. A veces nosotros solos, nosotros mismos, cuando hacemos algo que no nos gustó, cuando hacemos algo que lo hicimos mal. Y decimos, es que ¿cómo puedo hacer esto que me salió mal y ya lo hice 2 o 3 veces? Y estamos enojándonos por dentro. Y por fuera, cuando le hacemos daño a otras personas con nuestras actitudes, con nuestras palabras, queridos niños, ¿vale? Pues es muy importante saber controlar todas esas emociones, queridos niños, ¿vale? Porque esta emoción que estamos hablando también es necesaria, pero también hay que saberla controlar, queridos niños, ¿vale? Porque si no, entonces podemos responder en todo momento como decíamos al inicio. La ira se vuelve un problema cuando dura demasiado, el enojo, cuando el enojo es demasiado frecuente, cuando el enojo interfiere en todo el día de nuestra vida, que por cualquier cosa que nos dicen ya estamos gritando, ya estamos pataleando, ya estamos haciendo berrinche, ya estamos aventando las cosas. Y todo el día estamos así, queridos niños. O cuando es demasiado intensa, que es cuando ya no puedes y empiezas hasta a hablar majaderías, empiezas a insultar a las personas.
o también te puedes meter en problemas de la justicia. Es cuando esta emoción se vuelve un gran problema, queridos niños, y a veces también nos trae muchos problemas con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas más unidas a nosotros. También puede causar separación, ¿vale? ¿Ven cómo es tan mala esta emoción? Así como son buenas todas las emociones, si no sabemos controlarlas, también son muy malas, son negativas, queridos niños, ¿vale? Porque nos traen muchos problemas. Por eso es necesario, cuando nos sentimos enojados o no nos está gustando algo, hablar inmediatamente y decir lo que nos está haciendo enojar, lo que nos molesta, para que esa molestia, para que ese enojo no llegue a la ira, queridos niños. Cuando ya llega a la ira, es porque ya nuestro corazón está acelerado, no estamos empuñando los puños, nuestros ojos están saltándose, nuestro cuerpo se siente caliente, nuestra cara se siente caliente, está pasando a tener otro nivel el enojo, queridos niños. Por eso no es necesario que el enojo dure mucho tiempo en nosotros. Debemos aprender a perdonar, a controlarnos, queridos niños. Y claro que podemos porque tenemos a un Dios todopoderoso que puede ayudarnos. Él nos hizo y nos conoce. Y Él sabe cómo podemos controlar todas esas emociones, ¿vale? Mira, la Biblia nos habla mucho sobre la ira y el enojo, queridos niños, y nos dice que al no controlarla nos trae terribles resultados, ¿vale? Y sabes, el protagonista de nuestra historia bíblica de hoy, ¿quién creen que es, queridos niños? ¿Quieren escuchar los emojis a ver si le atinan? Bueno, pues primero es una carita muy enojada, muy enojada. Luego es un cuchillo, queridos niños. Y luego es un emoji donde una persona está orando a Dios, está hincada orando a Dios. Y luego hay un caballo. Y luego, de repente, hay un hombre que está hablando. Y de repente, hay unas gafas de una persona que está ciega. Y de repente hay otro emoji con los ojos muy abiertos. Y después hay un corazón muy hermoso. ¿Saben de quién vamos a hablar? De nuestro protagonista, Saulo, que después de su conversión en Jesús fue llamado el apóstol Pablo, un fiel seguidor de Jesús. Y les explico los emojis para los que no saben. Bueno, la carita enojada es porque Saulo iba enojado. Él pensaba que todo lo que estaba haciendo lo bien. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios de esa manera y iba enojado, ¿verdad? Con sus armas para poder capturar a los seguidores de Jesús. El emoji donde el chico está hincado orando a Dios está representando a todos los seguidores de Jesús que seguían a Jesús orando y haciendo cosas buenas. Y el caballo era en el que iba montado Saulo. Iba con su caballo, apresurado a buscar más seguidores de Jesús para meterlos a la cárcel. Y de repente, ese moy donde está un hombre hablando es porque Saulo de repente tiene un encuentro con Jesús. Al ir todo enojado, lleno de ira en contra de los seguidores de Jesús, de repente Jesús se encuentra con él en el camino y lo detiene, queridos niños, y él cae del caballo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y las gafas oscuras es porque este hombre quedó ciego, queridos niños. Y el emoji donde tiene sus ojos muy abiertos es porque Dios le regresa la vista.
Y el corazón representa que después de ese encuentro con Jesús es que amó con todo su corazón a Jesús y fue un fiel servidor de Jesús, queridos niños. Eso es lo que representa nuestro Semoy y está representando la historia de nuestro protagonista, Saulo. ¿Vale? Y bueno, para iniciar, queridos niños, quiero hablarles un poquito de Saulo. Y bueno, Saulo, queridos niños, fue hijo de padres judíos y fue educado en Jerusalén por Gamaliel, un maestro judío muy reconocido en aquella época. ¿Vale? Además, dice en Hechos 22:3, soy un hombre judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo sois todos vosotros hoy. Esta parte de la escritura, queridos niños, que les acabo de leer, son palabras de Saulo. Cuando Saulo se convirtió en Jesús y tuvo su encuentro con Jesús, él tuvo que dar su testimonio a todas aquellas personas que él iba a hablar de Jesús, de hablarle del reino de Dios, de hablarle sobre el perdón de sus pecados, que tenían que arrepentirse de todas aquellas cosas malas que hacían. Y él daba, antes de dar el mensaje de Jesús, él siempre daba su testimonio para que vieran estas personas que Jesús tenía poder para transformar a una persona, a una persona iracunda, enojona, mala, la podía transformar Dios en una persona amable, llena de paz, llena de amor hacia los demás, hacia el prójimo. Y Pablo decía en su testimonio que él era un testimonio viviente de lo que estaba hablando, que Dios había trabajado en su vida y que Dios había transformado su vida, queridos niños. Esas son palabras de Saulo cuando él daba su testimonio. Además, Pablo aprendió a amar a Dios desde niño. Fue instruido por el maestro Gamaliel, queridos niños. Así que Saulo conocía a Dios, queridos niños. Él fue enseñado y sabía la ley de Dios, sabía la ley de los profetas, era un hombre instruido, un niño instruido en la palabra de Dios, se le enseñó a amar a Dios, se le enseñó a obedecer a Dios, ¿vale? Él conocía a Dios, ¿vale? Él sabía de Dios, pero Saulo creció y se convirtió en un fariseo, queridos niños, un líder religioso que cuidaba mucho de guardar las tradiciones judías, tanto que consideraba a los cristianos, a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesús como una religión falsa y se les oponía fuertemente a los seguidores de Jesús. Y luego, ¿qué creen que empezó a hacer? Él empezó a hacer persecuciones en contra de los seguidores de Jesús, ¿vale? Él empezó a perseguir a los seguidores de Jesús y los llevaba a las cárceles, algunos morían, ¿verdad? Y los obligaban a abandonar la fe en Jesús. Él hizo todo esto, queridos niños, porque él pensaba que sinceramente, ¿verdad? Estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que sinceramente estaba haciendo las cosas bien y que era su obligación hacer todas estas cosas. Él pensaba que estaba haciendo bien y que lo que estaba haciendo estaba perfecto. Pero ¿qué creen, queridos niños? Estaba equivocado, estaba muy equivocado, porque al seguir a los seguidores de Jesús, a los hijos de Dios, él estaba siguiendo al mismo Jesús, él estaba maltratando al mismo Jesús, él estaba ofendiendo al mismo Jesús, al estar
al estar lastimando a sus hijos, al estar lastimando a aquellos seguidores fieles que servían a Jesús, fieles que oraban a Jesús. Y todo esto lo hacía Pablo, queridos niños, pero estaba equivocado. Él pensaba que estaba sirviendo verdaderamente a Dios y que estaba haciendo algo que le estaba agradando a Dios, pero no, queridos niños, él estaba muy equivocado. Él estaba siguiendo a los verdaderos hijos de Dios, a aquellos que amaban a Dios, a aquellos que buscaban verdaderamente a Dios, a aquellos que guardaban los mandamientos de Dios, a aquellos que servían verdaderamente a Dios con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor, a aquellos que amaban a sus enemigos. Esos eran los verdaderos seguidores de Jesús, queridos niños. ¿Vale? Y déjenme decirle que en Hechos, en el capítulo de Hechos 7, vemos que tanto Saulo como el resto de los líderes religiosos manifestaban a través de su enojo el odio que le tenían a todos los seguidores de Jesús, queridos niños. Ellos ellos no controlaban su ira, no controlaban su enojo, queridos niños. Estos hombres no controlaban nada de eso. Ellos eran odiáticos, odiaban a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesús. Y ellos manifestaban su enojo haciendo esto, su odio contra todas esas personas, metiéndolos a las cárceles, matándolos. Ellos eran felices haciendo eso, tenían odio contra esas personas. Y también en Hechos 8, 6, 8 al 15, queridos niños, nos narra la historia de un seguidor fiel de Jesús. Este hombre se llamaba Esteban. ¿Y saben que fue el primer mártir, queridos niños? Él fue muerto por causa de la fe de Jesús. Él no negó su fe, queridos niños. Él no la negó. Él seguía a Dios fielmente. Y vemos que dice la Biblia que estos hombres, tanto los fariseos como Saulo, se enfurecían y rechinaban los dientes. Dice la palabra de Dios esto, que al escuchar hablar a Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablar de Jesús y de hacer señales y prodigios entre el pueblo, estos hombres sentían mucho más enojo, más ira. Lo que ellos sentían no era un enojo normal, queridos niños. Por supuesto que no. No era un enojo pasajero que decían, bueno, ya me enojé y ya lo olvidé, ya pasó. No, queridos niños. Este enojo que sentían estas personas por los hijos de Dios era un enojo que ya iba hacia la ira. Recuerden que ya cuando uno llega a la ira es cuando ya uno empieza a aventar las cosas, empieza a insultar, empieza a odiar, empieza a hacer cosas malas. Y esto estaba sucediendo con estos líderes religiosos y con Saulo. Cuando vieron a este hombre que servía a Dios con un corazón sincero, que hablaba de Dios, que hablaba de amor y que seguía la ley de Dios, ¿sabes qué hicieron con este hombre? Lo apedrearon, queridos niños. Era tanto su enojo y llegó a la ira y ya no soportaron y empezaron a aventarle piedras hasta que el pobre Esteban murió, queridos niños, desangrándose por tantos piedrazos que le dieron, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Era una ira que se fue alimentando cada vez más y más con el odio a medida que pasaba el tiempo y sentían que perdían el dominio de las personas del pueblo. Como estas personas, los seguidores de Jesús, hablaban del amor de Dios, pues cada vez eran más seguidores los que tenían ellos que los fariseos y los saduceos y todas las personas que estaban en los templos. Sentían que todo el pueblo se estaba yendo con estas personas y entonces era más su odio, era más su rencor hacia estas personas y lo que llevaba a la ira y a este enojo era que mataban a las personas, queridos niños. El resultado de ese odio, de esa ira,
fue la persecución de los hijos de Dios, de los seguidores de Dios. ¿Y qué fue lo que provocó esta ira? Violencia, muerte. ¿Se dan cuenta qué terrible es? La ira, queridos niños, desenfrenada, la ira fuera de nuestras manos se nos va, queridos niños, si no la sabemos controlar. Puede ser muy dañina, ¿sale? Estamos viendo cómo esta emoción descontrolada puede provocar resultados terribles y tristes, queridos niños, porque en medio de esa persecución, en medio de esa violencia, había familias destruidas, había niños llorando, niños que se estaban quedando sin padres, niños que se estaban quedando sin madres, ¿vale? Habían quedado familias destruidas, personas viviendo con un miedo constante de ser capturadas y llevadas a la cárcel o golpeadas, torturadas. ¿Se dan cuenta lo que provoca la ira desenfrenada, queridos niños? ¿Se dan cuenta? Había tanta gente que también tenía miedo de que estas personas, líderes religiosos y Saulo, los fueran a alcanzar y los metieran en cárceles y golpearlos. ¿Vale? Era tanto, tanto el odio que sentían estos hombres por todas esas personas que amaban a Jesús, que lo único que hacían era alimentar la ira cada vez más y más y más, hasta llegar a la muerte, queridos niños, a matar a las personas, queridos niños, ¿vale? Y en medio de todo eso, Saulo ya había pedido cartas para seguir yendo, porque Saulo iba a todos los pueblitos. Y en esa época, eso hacía este Saulo. Iba y pedía cartas a los líderes, a los de arriba, para poder pasar a los pueblos y traer a los seguidores de Jesús y meterlos a la cárcel y lastimarlos. Y en ese día Saulo iba respirando todavía odio, respirando todavía ira contra los hijos de Dios. Iba rumbo a Damasco, queridos niños. Dicen Hechos 9, 1 al 6. Escúchate, leo. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres en este camino, los iba a traer presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ¿qué creen, queridos niños? Aconteció, queridos niños, que así como iba lleno de furia, lleno de ira, ¿qué creen? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz alrededor de él del cielo y cayendo en tierra, cayendo del caballo, queridos niños, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, queridos niños, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por eso les decía al inicio, queridos niños, que Pablo estaba lastimando al pueblo de Dios. Y al lastimar al pueblo de Dios estaba lastimando a Jesús. Si insultaba al pueblo de Jesús, estaba insultando a Jesús. Se hacían cosas terribles. Es como si las hicieran a Jesús. Por eso dice esta parte de la escritura, ¿verdad? Que rodeó con un resplandor del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice esta voz, yo soy a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los seguidores de Jesús. ¿Se dan cuenta? Y él dice, yo soy aquel a quien tú estás persiguiendo. Porque Jesús cuando lo aceptamos vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, queridos niños. Él habita en nosotros. No estamos solos. ¿Vale? Y dice, a quien tú persigues y dura cosa es dar cosas contra el aguijón.
Y dicen que Pablo, temblando y temeroso, todavía dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, mira, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y sabes, queridos niños, después de este encuentro que tuvo Saúl con Jesús, Saulo cambió totalmente. Dejó de ser un hombre lleno de enojo y de ira y ahora Dios lo había llenado de amor hacia las personas. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer Jesús en un hombre, queridos niños? Él puede transformarnos, Él puede quitar emociones tóxicas, emociones dañinas, emociones negativas, queridos niños, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios, queridos niños. Entonces, esto era lo que tenía Pablo en su corazón. Su corazón estaba inflado de ira, de odio contra los seguidores de Jesús. Pero ahora en este encuentro que tiene con Jesús, Jesús lo llena de amor, queridos niños. Y a partir de ahí, queridos niños, Saulo fue otro hombre. Empezó a predicar. Después de que seguía a los seguidores de Jesús, después él también predicaba de Jesús. Predicaba con muchas ganas. Hablaba de Jesús, hablaba de sus maravillas, hablaba de su amor. Y eso era lo que ahora estaba haciendo Pablo. Se juntó con sus demás hermanos para poder seguir llevando la palabra de Dios, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Él demostró, ¿verdad? Igual firmeza. Cuando él se entregó a Jesús, él tuvo la misma firmeza, la misma fortaleza para poder llevar ahora la nueva misión que tenía por delante, hacer la voluntad de Dios. Ahora estaba firme, pero en la voluntad de Dios, queridos niños. Ya no iba a matar más seguidores de Jesús. Ahora él estaba dentro de los seguidores de Jesús. Y ahora él también iba a ser perseguido, él también iba a ser golpeado, él también iba a ser criticado, porque ahora amaba a Dios, ahora él amaba a las personas y él quería que lo que él había recibido, él quería que los demás lo recibieran, queridos niños. ¿Se dan cuenta cuán hermoso es nuestro Dios Todopoderoso? Por eso es muy importante saber que Dios nos creó como seres que sienten y que debemos expresarnos a través de las distintas emociones que Dios nos dio, queridos niños. Pero también debemos recordar que si sientes que hay cosas que te hacen enojar muchísimo, muchísimo, y estás tentado a decir cosas que pueden lastimarte o lastimar a otros, queridos niños, es porque necesitas entregar esas emociones a los pies de Jesús para que Él ponga paz en tu corazón y te colme de bendiciones, así como pasó con Saulo, queridos niños. Por eso el apóstol Pablo, después de su conversión, nos exhorta a no pecar cuando estamos enojados, queridos niños. Pablo, sabiendo lo que podía ser la ira, por eso nos da este consejo, queridos niños. Él nos da un consejo y nos dice y nos exhorta a no pecar, queridos niños, a no enojarnos, ¿vale? Porque enojarnos es pecar contra Dios también, queridos niños. Esto significa que aunque podamos sentir ira, debemos controlar todas nuestras acciones, todas nuestras palabras cuando salimos a algún lugar, queridos niños, cuando nos enfrentamos con alguien, ¿sale? Por eso es muy importante controlar nuestro enojo, ¿vale? Para que cuando se vengan algunas situaciones, nosotros sepamos controlar esas emociones y nuestras acciones para que no podamos y no cometamos pecado delante de Dios, queridos niños, debido a esta emoción que es muy intensa.
¿vale? Y en Efesios 4:26 están las palabras de Pablo. Él nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos. ¿Se dan cuenta? Ahora Pablo, ¿verdad? Después de tener ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco, después él predica del amor de Dios y después de empezar a predicar del amor de Dios, empiezan las persecuciones para él. Lo metieron muchas veces en la cárceles, lo golpeaban, él también sufría, queridos niños, sufrió por el amor a Jesús. ¿Y saben lo que significa airaos? Significa que es una persona que tiene mucha ira, con un gran enfado en su corazón, en su vida. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia nos enseña que no debemos de dejar que el día termine y que nuestro corazón guarde rencor, queridos niños. No quiere Dios que guardemos rencor para siempre. Él quiere que nos deshazamos rápido del enojo, del rencor, del chisme, ¿vale? Él quiere que nos desafanemos de todo eso y lo pongamos a sus pies, ¿vale? Porque Él nos enseña también en Marcos 6:14-15, Él nos dice lo siguiente, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, no perdonará tampoco vuestro Padre Celestial sus ofensas. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros otorguemos el perdón cuando es necesario otorgar el perdón, porque si nosotros no perdonamos, aquí muy clarito dice Jesús, que tampoco su Padre los perdonará. No tendremos perdón, queridos niños. Por eso es necesario siempre pedir perdón, queridos niños, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Por eso nos dice que no debemos de guardar rencor, porque esto es un pecado que destruye al ser humano, ¿vale? Jesucristo nos enseñó acerca de la importancia del perdón en Marcos 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, pues tampoco mi Padre perdonará sus ofensas. ¿Se dan cuenta? Que al perdonar a otros, estamos reflejando el perdón que hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Además, también sabes qué? Que el perdón nos libera de la carga del rencor y nos permite vivir una vida de paz, en armonía con los demás. Eso también debe de provocar todo esto, queridos niños. El saber perdonar. Debemos de enseñar a perdonar y a pedir perdón también, ¿vale? Ahora, déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, enojarse no es malo, no es malo, porque el enojo es parte de una emoción de nosotros. Lo malo es no ponerle límites, queridos niños. Ahí está lo malo, no poner límites. Es normal que podamos sentirnos enojados por algunas situaciones, pero necesitamos aprender a controlarlo, ¿vale? Miren, vamos a usar 3 ejemplos de 3 animalitos para que les recuerden en momentos de enojo qué es lo que tienen que hacer, queridos niños, ¿vale? Miren. Tenemos a la tortuguita. ¿Sabes lo que hace la tortuga cuando se enoja? Se esconde en su caparazón y no dice nada, pero tampoco hace nada. ¿Saben lo que hace un león cuando se enoja? Ataca a los demás, ruge y da muchos zarpazos. ¿Se dan cuenta? ¿Y saben lo que hace una lechuza cuando se enoja? Cuando se enfada, se aleja un poco, se posa en un árbol, observa y piensa. Y cuando ya ha pensado y se ha relajado, vuelve para intentar solucionar las cosas. ¿Vale? Por eso es muy importante comprender que no es bueno esconder nuestro enojo, ni tampoco atacar a los demás. Si reflexionamos y tratamos de solucionar las cosas, nos sentiremos mucho mejor y haremos cosas que los demás también se sientan mucho mejor, queridos niños. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta cómo también podemos aprender de los animalitos, queridos niños? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros nos enojamos, también podemos reaccionar de diferentes maneras, al igual que ocurre con los animalitos. Pero es importante que nosotros comprendamos que no es bueno esconder nuestro enojo. Debemos de una vez hablar con la persona que estemos enojadas o hablar con la persona que tengas confianza y que te pueda dar un buen consejo. También no debemos atacar a los demás, sino reflexionar y tratando de solucionar las cosas es cuando entonces nos sentiremos mejor y haremos que los demás que están a nuestro alrededor se sientan mucho mejor, queridos niños. ¿Y sabes? Eso Jesús sabe cómo ayudarnos. Por eso debemos de acudir a Él en oración y entregarle todas nuestras emociones negativas que no nos dejan crecer en el camino de Jesús. ¿Se dan cuenta cuán peligrosa puede ser esta emoción, queridos niños? Por eso es muy importante que pongamos todo bajo los pies de Dios. Por eso es muy importante tener contacto diariamente con nuestro Dios, escuchar su discipulado, leer la palabra de Dios, no importa que lean 2 versículos o 3 versículos o medio capítulo, pero que lean, queridos niños, para que se vayan llenando de la palabra de Dios, es importante, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Es importante que nos llenemos de Dios, que aprendamos de la palabra de Dios, ¿eh? Y que sepamos también perdonar, queridos niños. Es muy importante que cualquier cosa que hagamos la pongamos delante de Dios. Por eso, ¿se acuerdan cuando Daniel oraba 3 veces al día? Se fortalece nuestro ser, queridos niños. Moisés, Daniel, cuando oraba, queridos niños, oraba 3 veces al día. Y esa oración le hacía tener fortaleza a Daniel para enfrentar cualquier circunstancia. Y ya saben qué circunstancia, ¿verdad? Se enfrentó Daniel, se enfrentó a un foso de leones y pudo salir porque él tenía la confianza en su Dios, él sabía que Dios estaba con él. Pero la oración, queridos niños, y estar delante de Dios, estarlo buscando continuamente, eso nos fortalece para poder vencer la tentación, las emociones y poderlas controlarlas, ¿verdad? Por eso es muy importante todo esto, queridos niños. No son malas nuestras emociones, no son malas, son buenas, queridos niños, pero hay que saberlas manejar, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy tratamos sobre esa emoción que es la ira y vimos a nuestro personaje Saulo cómo se llenaba de ira, tanto, ¿verdad? Que llegaban a matar a las personas. A las personas, ¿se imaginan? ¿Cuánto era el odio que sentían estas personas? Por eso dice la palabra de Dios que no nos vayamos enojados a la cama sin antes pedir disculpas, sin antes estar en paz con nosotros mismos. ¿Vale? Y así como cada animalito que también sabe qué hacer, cómo enojarse, también tú debes de aprender. Por ejemplo, como la tortuga dice que se está en su caparazón y no dice nada, pero tampoco no hace nada. O sea, ella vive ahí encerrada. ¿Me cuenta, queridos niños? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo aprendido de esta tarde. ¿Vale? Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios.
Gracias, Padre, por cada una de nuestras emociones, Padre. Gracias, Padre, porque todo lo que tú hiciste en nosotros fue perfecto. Tú nos creaste perfectos, Padre, y todo lo que tú pusiste en nuestro cuerpo es necesario, Padre. Y cada una de las emociones que nosotros tenemos, Señor, tú nos las diste, Padre. Tú nos las pusiste en nuestro ser. Pero también, mi Dios, nos hiciste para poder resistir, para poder enseñarnos, Padre Santo, a poder controlarlas, porque tú eres un Dios justo, un Dios fuerte, un Dios poderoso, que hace de lo imposible lo posible, Padre. Y hoy queremos pedirte, mi Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, Padre Santo, que nos ayudes a entender tu palabra, que, que sepamos, Señor, manejar todas nuestras emociones y si de repente sabemos que no podemos controlarlas, poder acudir a ti, Padre Santo, al que siempre tiene los brazos abiertos para podernos dar buen consejos, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, por tu gracia, por tu bondad, Padre. Muchas gracias, Padre. Ayuda a cada niño, Señor. Ayuda a cada jovencito, Padre Santo, a entender tu palabra, a aprender, Señor, todas esas cosas, Padre, que son necesarias para nuestro andar en Cristo Jesús, Padre mío. Muchas gracias, maravilloso Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos otro día más, Padre, por estar aquí delante de ti, Padre Santo. Te damos la gloria, mi Dios. Bendice a cada radio escucha, Señor. Bendice a cada niño, Señor. Cuídalo, guárdalo, Señor. Sé que ya empezaron las clases, Padre. Te pido que tú seas bendiciéndolo, Señor, fortaleciendo sus vidas, Padre Santo, por cualquier embate del enemigo, Padre, que tú los guardes, Señor, que tú estés con ellos, Señor, desde ahora y para siempre, Padre. Bendícelos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Aleluya, Padre. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde, queridos niños, que Dios los llene de sabiduría, de gracia, de fortaleza, para poder saber manejar todas sus emociones, queridos niños, ¿vale? Pues que Dios me los guarde. Bye.